de aquí, porque Dios así nos lo permite, porque es su voluntad. Solamente Él puede traernos al redil, ¿no? Para poder descansar, para poder cuidarnos, para poder darnos toda su gracia, su alimento, y así nosotros poder crecer realmente con la palabra, solo en su amor, solo por su gracia. Realmente Él nos ha permitido la salvación y también que su Hijo pueda morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso estamos muy agradecidos y también venimos aquí, ¿no? Para recibir el alimento que solamente podemos recibirlo mediante su palabra, mediante sus siervos, y así poder también transmitir ese corazón hacia otras personas que también lo necesitan. Podamos estar muy agradecidos en este tiempo, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 275 del himnario nuevo, del himnario antiguo, por favor. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto el experimentar, y todo amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repartir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios, sí, y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, realmente su palabra es un mensaje el cual puede llenar nuestro corazón de su felicidad, de su amor, porque de Él viene todo lo bueno, ¿no?
la paciencia, la longanimidad, el amor, todas las cosas buenas. Por eso debemos conectarnos más hacia Él, a escuchar más de su palabra. Mientras más cerca estemos de Él, así también podemos recibir la guía que Él nos permite, ¿no? Por eso también Él pone a los siervos para poder escuchar también su palabra mediante ellos. Ellos constantemente están, ¿no?, leyendo la Biblia, están escudriñando en sus palabras. Podamos también, sin temor, el acercarnos con los siervos, ¿no?, y oír esa palabra que Dios tiene para nosotros mediante ellos. Realmente debemos vencer cualquier situación, pero más que todo porque Él así ya lo ha hecho. Él ya ha vencido nuestros problemas, nuestras dificultades, y Él nos entrega a nosotros su felicidad y su amor. Sí. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 108. Himno 108, mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió y amargura, muerte, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo por Él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Mi bendito Redentor. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde el día que en Él creí. ¿Cuántos creemos en Él, no? ¿Cuántos creemos en su obra? En que Él murió por nuestros pecados. Amén. Derramando hasta la última gota para darnos esa alegría, esa felicidad. Así Él murió por nosotros, por nuestros pecados, dándonos la salvación y para poder conectarnos nuevamente con el Padre. Debemos vivir felices, gozosos, porque Él así lo permite. En el campamento, ¿no?, que se hizo en Santa Cruz el 2020, ¿no?, realmente se venía un tiempo muy difícil. Y yo recuerdo esa palabra que el pastor decía, ¿no? Aunque estaba muy cansado y aunque dormía yo, ¿no? Pero decía, ¿no? Sean felices en todo momento. No importa la situación que estemos pasando, no importa la aflicción, si hay deuda, si hay enfermedad o tantas cosas que podríamos estar pasando. Pero solamente Dios nos permite esa felicidad única y genuina, la cual Él nos puede dar, ¿no? Y de esa manera podemos descansar y confiar en su palabra,
y entender que Él realmente quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos esa felicidad, ¿no? Esto siempre recordemos en nuestro corazón. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a la honda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar de un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración del dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús en intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Sí, bienvenidos, ¿no?, a los que están llegando. También puedan pasar hacia adelante, ¿no?, para que los hermanos puedan ingresar tranquilamente, ¿no?, sin mucha distracción hacia el siervo, ¿no? Y si alguna necesidad también tienen, pueden hacer en este momento. También pueden apagar sus celulares, ¿no?, para que podamos escuchar con atención y así avanzar, ¿no? Sí. Realmente la palabra del Señor es lo más hermoso que podríamos tener para nuestras vidas, para nuestro corazón. Y estar atentos y oír su palabra es lo más hermoso. Por eso también Él nos da lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para poder avanzar. Así como sus hijos, ¿no? Nosotros, algunos tenemos hijos, ¿no? Y podemos dar a nuestros hijos lo mejor, ¿no?,
para que ellos avancen, para que ellos caminen. ¿Cuánto más Dios nos da su bendición y su gracia, ¿no? Para que podamos ser felices, para que podamos vivir en su felicidad más que todo. Él nos entrega tantos dones, tantos talentos que podemos así poder sacar, ¿no? Para poder avanzar y para poder servirle. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 362. Himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sí, es hermoso trabajar para el Señor, gozosos, ¿no? En la parte 3 dice, ¿no? Anhelo ser obrero de valor, confiado en su poder, en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Amén. Una palabra muy hermosa, ¿no? Que está escrita en los himnarios, ¿no? Hagamos lo que hagamos, Dios nos permite su obra, ¿no? Dios nos permite su salvación. También así, hasta incluso levantando las sillas, o viendo, ¿no? Si un hermano está bien o si tiene algo. También así, con pequeñas cosas Dios nos permite el poder servir, porque realmente su gracia es tan grande, ¿no? El venir aquí, el sentarnos, el escuchar la palabra, el compartir con otros, es algo hermoso también. Y el escuchar su palabra más que todo. Siempre, ¿no? Es un alimento espiritual el cual nos permite el crecer. Y así también tenemos algo que compartir con los demás. Una palabra que puede salir para otras personas, que así también lo necesitan. Compartir esta palabra es lo más hermoso, ¿no? A mí también, ¿no? Cuando voy a veces a la cárcel con Nimei, ¿no? Muchas veces la palabra del siervo llega a mi corazón. Y eso sale, ¿no? Aunque no sé muchas veces qué decir, pero esa palabra misma es la que fluye dentro de mí
también así dentro de muchos hermanos fluye la palabra y podamos compartir entre otros. Bueno, hasta aquí con los himnarios. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto dominical. Y bueno, para esto voy a invitar al diácono Santiago Caviña, quien va a orar. Y voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pueden pasar aquí adelante. Hay varios espacios vacíos y disponibles. Y juntos empezar de manera ordenada. También los hermanos que están conectados en las redes sociales pueden estar preparando su corazón. Adelante, diácono. Oremos. Padre Dios, muy agradecido, Señor, este tiempo que usted también ha permitido, Señor, reunirnos, Señor, el culto de hoy domingo para poder oír su palabra, Señor. De verdad, usted con su gran amor y su misericordia nos encontró, Señor. En el 1962 usted dio la promesa, Señor, la salvación misma a nuestro siervo Pastor Oxopark, Señor. Desde aquel tiempo, Él anunciando continuamente, sin cansancio, el Evangelio, Señor, llegó también hacia nosotros, Señor. Desde ese entonces, a cada uno de nosotros nos dejó en la iglesia, Señor, para poder participar, glorificar su nombre, Señor. Así estamos agradecidos este tiempo, Señor, una vez más, y también hoy domingo escucharemos nuevamente su palabra a través de nuestro siervo Pastor Andrés, Señor. Dios Padre, así usted ama tanto a la ciudad de Bolivia también, Señor, La Paz. Y así dejamos, Señor, este día, este culto en sus manos, Señor, orando todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Esta mañana, hermanos, quien desea pasar, compartir su testimonio, agradeciendo al Señor. Como Dios está permitiendo pasar este tiempo. También considerando, ¿no?, que el tiempo es muy valioso, amén, especialmente para escuchar la palabra. Y espero que también los hermanos consideren, ¿no?, esa parte en su corazón para avanzar. Y también, ¿no?, los hermanos que están en las redes sociales, escuchando el corazón del siervo, ¿no? Realmente es tan importante venir aquí a la iglesia, juntos, tener la comunión. Amén, hermanos. ¿Quién desea pasar y compartir su testimonio 5 minutos antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Ahí dos, adelante. Buenos días, hermanas. Yo realmente quiero dar gracias a Dios, como día tras día Dios me permite, ¿no?, aún con salud, y me da la vida. Realmente todo este tiempo, como tengo un corazón, ¿no?, a pesar que Dios trabaja con su promesa, pero mi corazón siempre está como con oscuridad, ¿no? Porque también podía enfocarme, ¿no?, a través de la palabra, de que de mí nada bueno va a salir, pero yo quiero sacar lo bueno de mí. En realidad quiero mostrar cuán bueno es Angélica, ¿no? Pero Dios me quebranta, ¿no? Continuamente me quebranta a través de situaciones, a través de mí mismo, ¿no? Como tengo tantas invitaciones para estar dentro de la iglesia, pero yo estoy como rehusando, escapando, así. Dios me llama, a cada momento me llama Dios, para cada servicio. Pero yo me creo la grande, ¿no?, la que puedo. No me creo como una criatura. Realmente a veces me siento tan avergonzada, a pesar de todas esas situaciones, como Dios me permite llegar a la iglesia, me permite conversar con los hermanos, de asistir a mi guía y de predicar también su evangelio. Ahí puedo ver que no es por mí, solamente Dios trabaja, solamente Dios me da la gracia para que puedan escuchar el evangelio.
Yo quiero compartir un pasaje en el libro de Job. Ayer, como claramente Dios me hablaba, ¿no? Ya había dejado de leer un buen tiempo, ¿no? Este libro estaba como paralizado, pero pedía la guía de Dios, que Él podía hacer que avance con la lectura, ¿no? Es libro de Job 46. Ahí poniendo mi nombre no podía ver cómo Dios me hablaba también a mí, de cuál miserable soy yo, ¿no? Delante de Dios, realmente. Dice 46, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Realmente esta palabra quebrantaba mi corazón, ¿no? ¿Invalidarás tú, dice, mi juicio? Como Dios me preguntaba a mí: ¿qué estás haciendo, Angélica? ¿Me condenarás a mí? Dice, ¿no? Yo muchas veces tengo la murmuración, ¿no? Mi corazón se levanta. Satanás pone ese corazón para murmurar contra Dios. ¿Para qué? Para justificarme yo. Yo quiero justificarme. Pero Dios ya me justificó, pero aún yo me siento que soy creador, que no soy criatura. Entonces yo estoy esperando justificarme continuamente, invalidando la palabra de Dios, la promesa de Dios, el mandamiento de Dios. Realmente esto ayer como me quebrantaba mi corazón, ¿no? Cómo estoy viviendo delante de Dios. Todo este tiempo he tenido otro tipo de testimonio, que mi familia estaba acá, mis hijos. Después de tantos años yo era como la mamá, la mujer más feliz por tenerle mis 4 hijos reunidos acá. Pero yo no hice, pero por algún momento llegó en mi corazón: quizás yo estoy bien, quizás yo estoy haciendo las cosas bien, pero no era así. Claramente aquí me dice: yo quiero justificarme. Pero ¿quién es el que justifica? Es Dios. Mi justicia de mí no sirve para nada. Yo solamente estoy como muchas veces contra Dios. Quizás no claramente, pero en mi corazón se levanta de ser así. Yo esto quería compartir porque como Dios me levanta, me da un jalón de orejas, ¿no? Levántate, ¿qué haces? Tú no eres nada, tú eres polvo de la tierra. ¿Cómo te puedes justificar si yo no te doy tu gracia? Así Dios me habla, ¿no? Este tiempo estoy muy agradecida como a través de la palabra puedo descubrir también mi corazón. Gracias. Sí, gracias. 5 minutos para testimonio de diaconisa Marta. Adelante, por favor. Buenos días, diáconos, buenos días, hermanas. De verdad estoy muy agradecido en este tiempo que Dios me permite aún la vida, me hace despertar con bien, ¿no? Para poder escuchar su palabra hoy. Por eso yo doy gracias a Dios de continuamente, como en este tiempo Dios me permite su palabra, ¿no? De verdad, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Esta mañana también me preguntaba, ¿no? El siervo, ¿a quién aman más, no? ¿A quién lo aman más? ¿A su esposo? ¿A su hijo? ¿A quién? La pregunta, ¿no? ¿A quién se pueden amar? ¿Sí, no? Yo me preguntaba mucho esto, porque también, de verdad, ¿no? Este tiempo, ayer viajé a los Yungas, pero veía, ¿no? ¿Cuántos se aman? ¿No? No nos damos cuenta en el mundo, sin darse cuenta, vive uno. De verdad, demasiado tristeza da, meditando en lo que ellos actúan, la manera de vida que lleva uno sin la palabra. Realmente yo, enfocándome en ellos, me sorprendo y me pregunto,
¿A quién amas tú, Marta? Ahora, ¿no? Ahora, ¿a quién tú amas así? Y de verdad, ¿a quién podemos amar más? ¿Sí? No queremos pasar dificultad. No queremos queremos siempre tener la comunidad. Uno mismo se ama, ¿no? Y justito esta mañana, siervo nos preguntaba, de verdad, ¿no? Mentira que amamos a nuestros hijos, mentira que amamos a Dios, ¿no? De verdad nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso nosotros siempre nos cuidamos de todo, nosotros nos cuidamos. A la vuelta, aunque digan, no, ay, vuelves tú mismo, te enfocas tú mismo, te amas, ¿no? De verdad, no, yo me preguntaba, ¿yo amo a Dios? ¿No? Así. Por eso en este tiempo yo muy agradecida a Dios y Dios me habla, ¿no? Esta mañana yo doy gracias a Dios, ¿no? Aunque yo quería salirme, ¿no? Antes de eso, me saldré, iré a ensayo de coro, así. Pero pastor empezó a compartir y yo puedo estar agradecido en este tiempo. La anterior semana también, ¿no? Como Dios hablaba, ¿no? Somos nada, el soplo, pero ¿qué decimos? Nos amamos, soplo. Siendo nada, ¿no? ¿Quién nos haya dado ese corazón? Satanás. Ese es el engaño de Satanás, ¿no? Yo esta parte podía ver. En este tiempo, ¿no? Todos, ¿no? Tenemos el anhelo, ¿no? Nos preguntaremos, queremos comprar el terreno. Quiero, dicen, ¿no? ¿Será verdad? ¿Por qué Dios nos estará trabajando? ¿No? Yo me preguntaba eso. El día martes también hablaba de anatema, ¿no? De verdad, Dios, ¿qué es el anatema? Entonces, no sé, en este tiempo Dios me permite eso, la palabra. De verdad hay anatema en nosotros, ¿sí? No estamos despojando a nosotros en totalidad. No creemos la palabra el 100%. Yo me enfocaba así, de esa manera, hermanas, ¿no? Por eso es que Dios no trabaja. Queremos superficialmente, no queremos de verdad. Si quisiéramos a Dios de verdad, ¿no? Puede uno como despertar, como uno, yo me quiero, ¿no ve? Me hago mi casa, mi cocina, mi olla, todo y me pongo a armarme para mi comodidad. Pero a Dios amo. ¿Será que amo? Mentira. De verdad me decepcioné de mí misma, ¿no? Por eso yo puedo como agradecer a Dios. Realmente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿No? Cada uno de nosotros quisiéramos preguntarnos. Para mí yo me presté tanto, construí mi casa, hice así, ha hecho aquello, ¿no? De verdad, según nuestro corazón, Dios nos está permitiendo la situación para que nosotros podamos despertar. La palabra nos dice, nos había escogido a nosotros. A ver, vamos a leer un versículo que yo estaba en estos días también leyendo nuevamente, acá en Deuteronomio 14, verso 2, creo que es, sí, verso 2. Me dice así Dios, ¿no? Pero de verdad, no, mi corazón, ¿dónde está enfocado? ¿No? Eso podía yo ver como realmente, ¿no? Meditando en la palabra. Te dice, el 1 vamos a leer, después el 2, por favor. Hijos sois de Jehová, ¿no? Hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os cegaréis, dice, ni os raparéis a causa de muerto. Así, ¿no? Yo no entiendo eso así, ¿no? Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así me dice Dios. De verdad, no, en este tiempo, no. Una mañana yo me desperté así, preocupándome, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Así. Pero me habló Dios de esa manera. De verdad, de mí mismo yo me decepciono, hermanas, ¿no? Si realmente yo estoy creyendo la palabra, Dios me habla así, me dice así, pero yo ¿a dónde estoy mirando? ¿A cuál estoy enfocado?
Dios me ayudó desde aquel día que Dios me ha dado el perdón de pecados, me ha dado esa sabiduría, ese corazón de creer en su palabra, que Él había muerto por mis pecados, por mis maldades. Pero después de eso, ese corazón tenía ardua, ¿no? Compartía uno a otro, ¿no? Quería saltar de alegría, ¿no? Entonces, de la misma manera yo hablaba a ellos, pero pasando el tiempo, poco a poco ha ido menguando lo que tenía ese corazón. Satanás me iba engañando, ¿no? Yo podía ver que esa parte, Dios me mostraba en ese tiempo también, y según la palabra, como yo meditando, en ese tiempo, ¿no? Éxodo, Números, ¿no? Y Deuteronomio, podía volver a retomar. Muy agradecido estoy con Dios, porque Dios me ha dado el perdón de pecados, pero en este tiempo también, ¿no? Después de recibir la salvación, cómo Dios había trabajado en mi vida, ¿no? Yo recordaba, me hacía recordar de dónde Dios me ha sacado a mí, ¿no? Me ha sacado de la deuda, ¿no? Y un día, escuchando la palabra donde decía, ¿quiénes estaban con David? Los endeudados, los fracasados, todos ellos. De la misma manera, Dios me ayudó a mí a sacar. ¿Cuánto debía yo cuando mi esposo se accidentó, que ha quedado en silla de rueda? $15,500. Aquel tiempo era plata. Cada $1,000 costaba 110 bolivianos, ¿no? Entonces yo podía como ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado y por qué Dios no puede trabajar en este tiempo. Yo así hablaba en mi corazón también, ¿no? Meditaba. Cuando buscaba terreno yo veía, ¿no? 500 metros, no, muy chico, Señor. 1,000 metros, igual sigue siendo chico, pero el precio casi similar. No, así buscando yo, pero hermanos, todos queremos comprar, ¿no? El terreno, este espacio muy pequeño. Oramos para los nuevos seminaristas y estamos pidiendo, ¿no? Solo pedimos, pero no creemos. No sé cuál será el problema, hermanos, de verdad, ¿no? Como en aquellos tiempos, cada uno de nosotros hemos experimentado a Dios después de recibir la salvación, cómo Dios ha trabajado. De verdad, yo miro la casa donde yo estaba como refaccionando, ¿no? En este tiempo, para que mi esposo se sienta bien, que esté cómodo, pero mi esposo solamente ha dado su sepelio, ¿no? Último, ¿no? Mirando eso, yo podía en este tiempo meditar, de verdad, ¿no? Yo oraba para Dios, a Dios, para mi ofrenda, Señor, yo tanto quiero dar, me dio. Entonces, de verdad, hermanos, quisiéramos orar, meditar, de verdad, creer que Dios nos va a dar todas las cosas. Mira, yo quiero una cosa, me presto del banco, hacemos todo lo posible para nosotros, por eso yo digo que nos amamos nosotros mismos nomás, no hay el amor a Dios. Aún nosotros creemos que somos santos, justos, perfectos, pero ¿habrá el 100%? ¿Será que creo? Eso me pregunto, hermanas, ¿no? Cuando uno quiere a Dios, quiere a un Padre, sabemos lo que le gusta, caliente, frío, ¿cómo le gusta? Sabemos, pero no, hermanos. Esa parte preguntándome, yo me sorprendo de mi vida mismo. De verdad yo, hermanas, solamente quería dar esa reflexión y además de eso también, mira, queremos comprar el terreno. Nosotros tantos somos, al contado podemos comprar, si queremos. Al contado podemos comprar. Podemos regatear hasta el precio que cueste 1,500, podemos comprar con 1,000,000. Si somos muchos, no unimos nuestro corazón, hermanos, ¿sí? No unimos, no queremos a Dios, no queremos como anunciar el evangelio a través de eso. Yo puedo ver esa parte, me veo yo también, ¿no? Yo solamente digo, ¿qué puede hacer, Señor? Usted trabaja, va a trabajar Dios, pero meditemos en la palabra. Unamos el corazón con la palabra y con el siervo de Dios. ¿Cómo nos ha puesto el siervo para dirigirnos a nosotros? Yo veo eso. Mira, para nosotros 10,000, 20,000 nos prestamos, pero para Dios, ¿cuánto nos queremos prestar? Tenemos miedo, por $1,000 tenemos miedo. Si nosotros amamos, agradecemos a Dios, tenemos el agradecimiento a Dios por la salvación,
$5,000 no es nada, ni $10,000 no es nada. Si para nosotros hemos pagado, nos ha ayudado Dios y eso no podemos pagar, ¿sí? Yo realmente estoy muy sorprendida, ¿no?, en este tiempo, viendo los resultados también uno y viendo cómo estamos viviendo en este tiempo. No, nosotros, cada una de las hermanas casadas también debemos ver cómo está el siervo viviendo, los seminaristas cómo están, debemos percatarnos, ¿sí? Y entonces nos va a dar la necesidad de poder avanzar, yo creo así, ¿no? Cada uno de nosotros, si nos prestaríamos $3,000, estamos servidos, hermanos. De verdad, yo quisiera como que mediten, ¿no? Tengo agradecimiento, pero creo que no hay agradecimiento, hermanas. Si el resultado llega, se ve en este tiempo, 2 meses, 1 mes, como directiva, Dios, gracias a Dios, me ha puesto este cargo y puedo ver, hermanas, que nosotros, de verdad no hay agradecimiento, hermanas, ¿sí? Yo me veo, me decepciono de mí mismo y mis hermanas también. Oraremos todos juntos, con todo nuestro corazón, de verdad, con agradecimiento a la palabra, hermanas. Muchas gracias, disculpen. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar al grupo de presentaciones. Presentación especial a cargo de los hermanos Espejo. Nos van a presentar, ¿no?, un instrumental, Al dar del amor y En la cruz, presentación en violín y cello. Así que vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. ¿Les gustó? Un aplauso más, por favor, para los hermanos. Y de verdad Dios ha dado el talento a los hermanos, ¿sí? Entonces, a través de la alabanza, nuestro corazón también puede meditar en lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. Entonces, esta mañana también, hermanos, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Feliz el día y Solo por tu amor. También, hermanos, quiero recomendarles una vez más, hay espacios vacíos. Por favor, todos los hermanos que están en la parte de atrás pueden acomodarse en esos espacios. Y también durante la prédica, hermanos, evitar movernos y también ir apagando los celulares. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esta mañana también queremos invitar al grupo Canto de Esperanza. Y también quiero saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Ellos, los hermanos que escuchan a distancia en las diferentes comunidades, ¿no? Ellos están siguiendo la transmisión y también orar y mandarles un fuerte abrazo a distancia a los hermanos, ¿no?, que nos escuchan. Y sabemos que Dios también está trabajando, hermanos, ¿sí? Oremos por los hermanos y también por el canal, ¿no?, que es Cristo TV, donde muchos hermanos también están escuchando la palabra. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Feliz el día y Solo por tu amor. Fuertes aplausos, por favor. Sí. Hola, sí.
mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Sí, gracias al Grupo Canto de Esperanza.
esta mañana Dios nos ha permitido las presentaciones, ¿no? Por la gracia de Dios hemos escuchado presentación en cello y violín al grupo, y ahora se viene también la presentación del coro Nueva Alegría, y también vamos a invitar después al pastor para la parte más importante, hermanos. Amén. Espero que su corazón esté sediento de la palabra, ¿sí? Especialmente este tiempo es tan importante porque a través de la palabra podemos recibir la esperanza en nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Entonces, una vez más voy a dar las recomendaciones. Por favor, durante la prédica podemos evitar movernos o incluso ir apagando nuestros celulares, por favor, hermanos. Esto para no causar interrupción, ¿sí? A los hermanos que están escuchando. También queremos saludar a los hermanos que están en Jerusalén Radio. Como ustedes saben, ellos, cada actividad que realizamos con los pastores, ellos están conectados y escuchando la palabra. Podemos orar por nuestros hermanos a distancia, ¿no? Que están escuchando este evangelio. También los hermanos que están conectados al canal Cristo TV, ¿no? Los hermanos que escuchan el estudio del pastor Oxupar. También los hermanos están, ¿no? Constantemente siguiendo la transmisión. Como les comentaba, ¿no? Hace poco yo también me encontré así, sin pensarlo, ¿no? En algún recinto con algunos hermanos que escuchan, ¿sí? Al pastor Oxupar. Entonces yo decía, wow, encontrar, ¿no? Con estos hermanos ha sido de mucha alegría para mí. Nosotros no los conocemos, pero ellos ya nos conocen, hermanos. Amén. Entonces oremos por esa parte que es muy importante y que Dios pueda trabajar. También, hermanos, oremos por el campamento mundial que se nos viene en Corea del Sur. Por parte de Bolivia estamos invitando, ¿sí?, a las autoridades para que puedan recibir la salvación. Es nuestro único objetivo. Todas las actividades, eventos que realizamos, el único propósito es anunciar el evangelio. Entonces yo les pido a los hermanos unir nuestro corazón para que reciban, ¿no? Entiendan el evangelio y el corazón de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al grupo. Ellos nos van a cantar una alabanza, ¿sí? El himno número 364. Día en día. Entonces todos los hermanos que también desean ser parte del grupo o del coro Nueva Alegría, por favor pueden contactarse directamente con la oficina o con la hermana Silvia Duarte, ¿sí? Amén, hermanos. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, pasaron, ¿no? Pasaron muy bien esta semana, hermanos. Sí, entonces esta mañana también nosotros escuchamos, ¿no? Diferentes presentaciones. Entonces esta mañana vamos a buscar, ¿no? El libro de Romanos, capítulo 3. Esta mañana vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3, desde versículo 1 hasta 18, voy a leer. Libro de Romanos, ¿no? Capítulo 3, desde versículo 1 voy a leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y piensas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Y por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? ¿Y cómo se nos calumnia? ¿Y cómo algunos y cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan y bienes. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta el versículo 18, ¿no? 18 hemos leído. Y pastor nos compartía, ¿no? Solo nosotros escuchando, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. Aún según nuestra vista, muy bueno era mi manera también, mis planes. Pero ahí desechando, ¿no? Nuestros planes, aún muy buenos, también nuestras maneras, luego obedeciendo, confiando en Dios, recibe la guía de Dios, ¿no? Su guía, su palabra. Entonces este hermano será como muy bendecido. Entonces también un pastor decía, en este mundo, entre todas las personas, ¿quién más bendito? Se preguntaba. Entonces, según nosotros humanamente, prosperado su vida, muy sanos, todo bien, bendecido, así pensamos, ¿no? Normalmente. Pero entre todas las personas, ¿quién más bendecido era?
Entonces, sí podemos, sí puede creer, dice creer la palabra de Dios. Si cree en nuestro corazón una palabra de Dios, esta persona es súper más bendecida. Entonces en esa mañana ya, según esta palabra de algunos pastores escuchando, si en nuestra vida ustedes esta mañana llegaron, muchos hermanos llegaron para escuchar. 1 hora escuchando la palabra de Dios, esta palabra, si usted cree, si puede aceptar esta persona bendecida, más que todas las personas. Pero ¿por qué eso habla? Aún escucha mucha palabra, pero no creen. Luego esa palabra no se queda. Más eran nuestros planes, también nuestras maneras. Eso ya más y guía a nuestra vida. Una vez habló, en Corea hay muchos perros, diferentes razas, pero una raza de perros se llama sepot. Su raza es muy caro, muy inteligente, cuida muy bien a su dueño, por eso vende, ¿no? Muy caro. Aquí también en Bolivia hay raza, ¿no? Diferentes razas. Entonces ahí también entrena. Entonces, ¿cómo entrena ese perro muy inteligente? Entonces el dueño sí explica. Entonces para trabajar, andar junto con dueño, primero ese perro entrena, capacita. Entonces, ¿cómo capacita? Ya, pero solamente escucha a mi palabra, porque soy dueño, solo yo nomás te amo. Otra persona no ama, aprovecha. Pues yo nomás amo, por eso ya tú debes escuchar solo mi palabra. Entonces ahí entrena, para que escuche muy bien ese perro. Entonces ayuna 1 semana. Entonces 1 semana ayuna, solo tiene hambre, ¿no? Desea mucho comer. Entonces dueño, desde lejos, ¿sí? Para probar ese perro, como escucha bien o mí. Entonces solamente a mí nomás escucha mi palabra. ¿Qué dijo ese dueño a ese perro? A mí nomás escucha, otra persona no escucha, porque otra persona va a aprovechar, va a dañar. Solo yo amo porque soy dueño. Otra persona no es dueño. Luego ya empieza. ¿Qué empieza? Entrenamiento. Entrenamiento, ¿cómo hace? 1 semana de ayuno. Entonces ahí ese perro ayunando tiene mucha hambre, desea comer. Entonces dueño, desde lejos, ¿sí? Tira un pedacito de carne. Pero antes de tirar carne, dueño explicaba, ¿sí? Solamente a quién nomás escucha, dueño. Entonces solamente también comida también dueño. Cuando dueño da esa comida nomás come. Otra persona da comida, ya no. Entonces, pero antes de ayunar, escuchaba muy bien, ¿sí? Luego empezó 1 semana de ayuno, tenía mucha hambre. Entonces, pasando 1 semana, dueño, escondiendo, ¿no? Desde el leo, ¡pum!, tiró. Entonces, esa carne subió al cielo, luego ¡pum!, se cayó. Justo en donde se cayó, ante perro, se cayó. Ay, gracias a Dios. Dios sabía que estaba orando. Se cayó. Entonces, ese perro no recordaba cómo dueño explicó. Solo por tener hambre, solo comió. Comió y tragó. Estaba muy rico, ¿verdad? No esa carne. Pero dueño también más inteligente que perro. Para entrenar en ese perro, adentro puso espino. Entonces ese perro, ¿cómo olvidó? ¿Qué olvidó? Como mi dueño me decía, solamente obedece mi palabra. ¿Dueño qué dijo? Solamente dueño nomás da comida, esa comida nomás come. Otra persona da, no come. Eso va a dañar. Entonces ahí, dueño tiró carne, él comió. Al morder, ¿qué pasó? Ese espino pinchaba. Entonces, y sangrando, sufría mucho.
Recién recordó. ¿Qué recordó? Mi dueño me había dicho. ¿Quién me había dicho? Solamente escucha del dueño. ¿Sí? Yo menosprecié. No me recordé, ¿sí?, la palabra de dueño. Según mi deseo, por mi hambre, comí, por eso estoy sufriendo. ¿Qué hago? Imagínese el espino al morder, ¿qué pasa? Y salió. Así. Sí, le dolió mucho. Recién, sí, se arrepintió ese perro también. Solamente voy a escuchar. ¿A quién entonces, hermano? ¿A quién? A dueño. Él se arrepintió, decidió. Solo voy a escuchar la palabra de dueño. Dueño me dijo, ¿sí? Yo solamente escuchar la palabra de dueño. Luego pasando una semana más. Tenía mucha hambre también. Entonces ahí dueño también desde lejos tiró carne, tiró. Antes pero se cayó. El perro ya ahora diferente que antes. Antes sin pensar ya mordió, ¿no? ¿Qué pasó? Ese pincho se lastimó. Entonces otra vez carne se cayó de repente, pero el dueño no era de dueño, no es de dueño. Dueño me dijo, yo sufrí antes, ¿no? ¿Verdad, no? Entonces ese perro, ¿qué hace? No come directo. ¿Qué más hace? Con su pierna y tocaba, era porque adentro no hay eso, porque sufrió. En el principio no quería mirar, porque el dueño no dio. Pero tenía mucha hambre, por eso ese carne mirando, tocaba. Sí, tocando adentro no hay. No hay, era el dueño más inteligente que animal, un perro. Él tocando adentro no hay nada. Luego, en el principio, antes, mordió, no fuerte, sin pensar. Pero despacito muerde, despacito, adentro no hay nada. Después de confirmar, comió. Muy rico. Pero después de comer rápido, su estómago está un poco raro, se sintió. Estómago está suelto. Entonces baño también, dice, creo que esa comida está fregado, podrido. Entonces rápido se fue, buscaba el baño, ¿dónde está? Se fue al baño. Todo el día hizo diarrea ese perro. Sin fuerza ese perro, sin fuerza. Otra vez, recién recordó. Mi dueño, ¿qué dijo? Solamente escuchar mi palabra. Solo yo amo. Otra persona no te ama. Solo aprovecha y daña. Recién otra vez recordando ese perro, otra vez yo pisoteé al dueño, menosprecio. Por mi deseo, por mi hambre, otra vez comí, por eso estoy sufriendo. Luego todo el día baño se va, hace necesidades, sufrió. Pasando una semana otra vez, dueño otra vez desde lejos, tiró. Otra vez ante perro, se cayó. Entonces ahora ese perro, ¿qué hace? Ya ni ver ni tocar. Ese no de dueño. Eso solo me va a dañar. Solo me va a destruir. Ni ver ni tocar nada. Sí, aunque 1 hora, 2 horas ahí está antes, no ve ni tocar nada. Entonces el dueño desde lejos mira, ya ese perro toca, no toca. No toca. Nada. Como fuera no hay ese carne. Fuera no hay. Ya aprobado. Ya ese perro aprobado era. Recién ya dueño, ¿qué hace? Al lado del dueño anda juntos. Luego, ya pero vaya allá. Corre, vaya. Ya ven acá. Quédate aquí. Sí, señor. Solo obedece la voz de dueño. Imagínese, ese perro cuida a la casa, en la casa. Ladrones para entrar, ¿qué hacen ladrones?
Ladrones puede tirar carne, ¿cierto? Mientras comiendo, todo puede robar. Entonces necesita, para cuidar, estar al lado del dueño, ese perro debe obedecer. Primero debe obedecer, escuchar solamente la palabra de dueño. Entonces esta mañana también igual era. Los hermanos llegaron a la iglesia. Quiere escuchar la palabra, servir a Dios. ¿Sí? Nosotros servir a Dios, Dios también guiando a nosotros. Protege nuestra vida. Toda la necesidad cubre nuestra vida. ¿Sí? ¿O qué falta? Hermanos, ¿qué necesita? ¿Por qué sufre? ¿Qué va a resolver? Ya Dios estando junto a nosotros va a ayudar, proteger, ¿verdad? ¿No? Entonces para hacer esto, toda nuestra vida, Dios y nosotros estando juntos para caminar, andar juntos, primer paso que es, igual que ese perro era. Ese perro para andar con dueño al lado de dueño toda la vida, luego andando juntos, luego perro tiene hambre, cualquier necesidad, el dueño cubre ese perro ánimo. Para andar juntos, ¿cierto, hermanos? Entonces igual nosotros también, toda nuestra vida, estar juntos con Dios, con nosotros. Luego cuando falta, ¿qué falta? Nuestra salud. Cuando falta necesidades, mi pareja, mis hijos, negocio, toda parte para cubrir Dios, ¿no? Primer paso, ¿qué es? ¿Qué es? Sí, escuchar. Sí, solamente al dueño. La palabra de dueño. ¿Su dueño quién es? ¿Su dueño quién es, hermanos? Sí, a su dueño Dios. Nuestro Dios es dueño verdadero. Entonces, primer paso, escuchar la voz de Dios. Su guía, su palabra. Ese primer paso. Eso no está aprobado, ese pero ya no se puede estar al lado del dueño. Porque sigue va a sufrir, escuchando de su deseo de otra persona, no va a servir ese perro. Dueño dice cuida, pero ya aquí cuida. Pero otra persona viene luego da dulce y lleva. ¿Y cómo va a servir? Por eso primer paso es que es, hermano, escuchando. Primer paso que es, hermano, escuchar. Esta mañana también. Primer paso eso es. Voy a escuchar la palabra de Dios. Aún tengo, ¿qué tengo? Muchas buenas maneras, mis planes, mis ideas, buenos pensamientos. Pero yo escucharé, como el dueño dijo, solamente escucha a mí. Otra persona solo va a aprovechar. Otra persona solo va a dañar. Escucha a mí. Ahí puede andar conmigo. Yo guiaré, protegeré, cubriré. Todos. Esta mañana también los hermanos llegaron. Primer paso, eso era. Eso no aprueba su vida. El dolor de cabeza. Sufrimientos, hermanos. ¿Quiere probar? Hermanos, pruébelo. No voy a escuchar la palabra. Yo voy a aceptar, sigue mi manera, mis planes, mis pensamientos. Pruébelo, hermanos. Sufre o daña, no daña. Igual que ese perro. Entonces, el primer paso es escuchar la palabra de dueño. Nuestro dueño es Dios, su palabra. Un bebé después de nacer toma leche. Luego la mamá ama mucho, alimentándose bien. Alimentando bien, rápido crece, gordo. En nuestra iglesia también tiene 2 bebés recién nacidos. Gordo, engordando mucho. Poco llora mucho eso, pero come bien, ya crece. El bebé crece rápido, comiendo. Entonces, años comiendo de la mamá que da, engorda, crece. Pero los niños y cachetea, ¿no? Cachetea, ¿sí? En el suelo, ¿no? Catea.
No cachetea, cachetea eso, ¿eh? Sí, disculpe. Cachetea, ¿no? Catea, por eso sí, catea, ¿no? En el suelo. Entonces los bebés no saben todavía muy bien. Y cualquier cosa tiene algo, quiere tocar, tiene curiosidad. Tocar después, quiere meter a la boca, todos. Entonces su mamá, años, alimento bien, engordado, gordo, guapos. Pero en el suelo hay cualquier cosa tocando, quiere meter a su boca. Pero hay veneno también, y puso era para ratones, veneno. Entonces tiene curiosidad, tocando, luego metió a su boca. Ese bebé, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a morir, hermanos? Gordo era, gordos. Alimento muy bien, años su mamá, años esforzando, alimentó, engordó ahora, catea muy bien. Pero una vez ahí en el suelo algo tenía, metió su boca, era veneno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Entendieron atrás? ¿Qué va a suceder ese bebé? Va a vomitar, va a sangrar. ¿Ya qué va a pasar? Va a morir, va a morir, va a morir. Pastor, años se alimentó, años, engordó, pero una vez termina, hermano. Hermano, aquí viene muchas veces, escucha la palabra, alimenta muy bien, parece espiritual, pero una vez toma, ¿qué toma? El veneno, termina, muere era. Es cierto, hermano. Explicó. Por eso ese dueño, primer paso es solamente escucha. Mi voz era mi voz, porque yo te amo. Otros aprovecha para dañar. Por eso ese perro primero sufrió, porque menospreciando la palabra del dueño, comió carne porque tenía mucha hambre. Él pensaba estará bien. El segundo también igual. Aunque él directo no comió, pero el perro también poco inteligente. ¿Sí? Tocaba. Pero no sabía que dentro de la carne puso veneno, ¿no? De diarrea. No sabía. Por eso el hombre más inteligente ahí sufrió. Después de sufrir, ya no más quiere sufrir, ¿verdad? No ese perro, ¿no? Ahí ya terminó. ¿Qué terminó? No hay más sufrimiento. Te hace al lado del dueño toda la vida. Dueño lleva. Aprobado. A ese perro solamente escucha de mí. Sí, aprobado. Entonces ahí dando su guía, dando toda la necesidad, acompaña toda la vida, ya vive. Esta mañana si escuchamos, ¿no?, las presentaciones. ¿Escucharon muy bien? ¿Todos están bien? ¿Canta bien? Muy bonitos. Sí, entonces alegro mucho, los hermanos. Siempre nosotros pensamos, los hermanos, ¿en qué manera los hermanos sí estarán felices, contentos? Esa mañana también, antes de llegar ustedes, primero los obreros, diáconos, reunimos acá. Porque primero ellos temprano vienen para servir a la iglesia, a los hermanos. Pensamos, ¿cómo podemos preparar bien? Para que los hermanos escuchen tranquilamente. Se siente cómodamente, ¿sí? Los obreros primero ya vienen. Luego también aquí diferente área también. Hoy grupo de cantantes, ¿no? Canto de esperanza. Coro de nueva alegría. Nueva alegría. Sí, luego a los staff también, sirviendo los staff. También recepcionistas. Hay diferente área, tiene limpieza, colocando, hay. Pero leyendo la Biblia, ¿sí? Leyendo la Biblia, y todo lo que está sirviendo a Dios, Dios no todo acepta. Su corazón, su servicio no acepta.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hablar, pastor? Hasta ofrenda igual era. Alguien ofrenda. Hasta vende su casa a todos. Luego ofrenda. Sirve a Dios. Pero Dios no todo acepta, dice. ¿Sí? Dios acepta. ¿A quién acepta? Ya vamos a buscar. ¿Sí? Ya aquí, ya marcando, hoy hemos leído Romanos. ¿Sí? Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, el versículo 1. ¿Ya encontraron, hermanos? El libro de Éxodo capítulo 25, desde 1 voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Entonces Dios aquí habló a Moisés, di a los pueblos de Israel. Entonces, entre los hermanos quiere ofrendar a Dios, quiere servir. ¿A quién recibe, dice aquí la Biblia, hermanos? Voluntad de corazón. Hablando otra palabra. Ya, voluntad. Voluntariamente de su corazón ofrenda. Eso recibe. Luego úsalo para Dios, para la obra de Dios. Entonces, ¿a quién está hablando? Voluntad de su corazón. Hablando otra palabra puede ser, ¿no? Y agradecer era agradecer. ¿Cuándo agradece? ¿Usted? Cuando alguien me ayuda, ¿verdad? ¿No? Me ayuda. Entonces, recibiendo esa ayuda, también agradecemos, ¿verdad? ¿No? Agradecemos. Entonces tenía deuda, pero el dueño exoneró. Entonces, ¿cómo se siente? Ay, gracias, agradecemos, ¿cierto? Agradece. Entonces también alguna persona me ayudando cuando me invita, ¿sí? Me invita a comida. Entonces, ay, gracias, gratis, gratuitamente comí almuerzo, ¿no? Agradece. Gracias, hermano. Entonces, voluntad de corazones, agradece. Imagínese, era como ofrendando. ¿Quién agradece? Pueblo de Israel era, agradece. Porque Dios me ha dado mi salud, todas mis cosas. Luego agradeciendo, ¿qué hace? Ofrenda. Puede ser en la iglesia como hablamos, grupo de presentaciones. Agradece. Cantando, agradece, gracias. Limpiando en la iglesia, luego ¿qué hace? Agradece. Luego también staff, sirviendo staff también, ¿qué hace? Agradecer. Eso Dios le gusta, Dios recibe. Para venir a la iglesia también, Dios ¿a quién va a aceptar? Los hermanos agradecen, gracias a Dios, si podía llegar bien. Gracias a Dios me guió, ¿verdad? ¿No? Ese hermano Dios agrada. Amén, hermanos. Entonces usted también agrada a Dios para estar aquí. ¿Tiene agradecimiento? Alguien tiene mucho agradecimiento. Sigue aquí sigue. Alguien, sí, meditando se agradece. Así. Diferente. Cada hermano diferente. Y Dios habló, los que ofrenda voluntad de su corazón, eso recibe. Sí, Dios eso agrada. Para venir también a la iglesia también, iré, escucharé.
a encontrar Dios a través de la palabra de Dios. Si hermanos agradece, tiene ese corazón, empuja, era como un motor. Si un motor empuja, ¿qué empuja? Más temprano iré, ¿sí? Más adelante escucharé. Para no dormir, ¿qué voy a hacer? Que mucha gente se siente calor, falta oxígeno. Tal vez voy a perder de escuchar. ¿Qué haré? Pero estoy muy agradecido a Dios que me ha permitido. Entre mucha gente, ¿cómo Dios puede salvar a mí? Gracias a Dios. Luego alguien agradece. Luego, ¿en qué manera viene? ¿En qué manera viene al culto? Agradecido era. Ese agradecimiento, un motor, empuja. ¿Cómo empuja? Pastor una vez nos decía, seminaristas, ya uno tiene hambre, ¿qué hace? Nosotros, ¿por qué pregunta, pastor? Uno tiene hambre, ¿qué hace? Tengo hambre, ni modo, corro. Ahí va a quedarse con quieto. No era. Ya tiene hambre, tengo hambre. ¿Dónde hay comida? Luego va a pensar. Luego sale al living y abre heladera. No hay. Abriendo heladera, no hay comida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Abrió heladera, no hay nada, qué pobrecito, ni modo, así, corro. Así va a estar. Ya abriendo heladera, no hay nada, ¿qué va a hacer? Llamando, tic, 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 tic. Mamá, tengo hambre, punto de morir. Mamá, tengo hambre. Sí, hijo, no tengo dinero. Mamá también no tiene dinero, ni modo, corro, me duele. Así va a estar. El pastor preguntó a nosotros, ¿cuánta pregunta? ¿Tiene hambre? ¿Qué va a hacer? Buscaremos pastor. Buscando no hay que hará. Otra vez buscaré pastor. Otra vez buscando, ¿qué va a hacer? Nosotros saldremos buscar. Saliendo no va a conseguir, ¿qué va a hacer? Luego pensando, ¿qué va a hacer? Si así va a vivir con hambre, tiene hambre, ¿cuántos días va a durar para llenar acá? Creo que usted no va a durar un día, ¿no? Más rápido va a conseguir. Más rápido va a conseguir. ¿Sí? El bebé también. El bebé también tiene hambre, ¿qué hace? Él también considera, pensando, ¿verdad? ¿No? Chiquitito era. Chiquitito el bebé también piensa, desarrolla para llenar su vientre. Llora, ¿cierto? Pero no viene mamá, ¿qué hace? Grita más fuerte, más fuerte. Sí, hace mover el corazón de mamá, ¿cierto? La mamá corre rápido, viene, luego da leche rápido. El bebé chiquitito también piensa, desarrolla. Entonces agradece, tenemos agradecimiento de Dios, que como Dios guió a mi vida, como me salvó. Ese corazón va a empujar, ese agradecimiento. Luego va a desarrollar. Todo puede hacer, todo, si tiene ese corazón. Yo he visto, era fútbol, no sé, aquí no todos hermanos les gusta fútbol. Pero fútbol, cuando ve los hermanos jugando, 10 minutos, dentro de 10 minutos, termina. Cuando tenía muchos grupos, equipos, juega. Dentro de 10 minutos, 2 goles mete, ya cambiamos, ¿no? Luego pasa 10 minutos también, cambiamos. Varias veces, trabajando 1 hora, 2 horas, si jugando, ¿se cansa o no se cansa? Se cansa. Algunos ven calambre, agarro. Calambre, ¿sabe? Calambre, ¿no? Sí, como pierna, aunque mi pierna no es mi pierna, le duele, no se puede caminar. Pero después, poco después, descansando, otra vez quiere jugar. Porque Dios, ¿por qué así juega, hermanos? Aquí varones, ¿por qué juega tantos? Las mujeres, ¿qué le gusta? Voleibol, ¿no? ¿Por qué tanto le gusta voleibol?
porque le gusta por eso. ¿Qué quiere decir? Disfruta, era, disfruta. Los hermanos también igual era. Para venir a la iglesia, sí, alegre. Con ese corazón viene, que disfruta, era, no se cansa. Aquí está, también igual era, no se cansa. Mucho trabajando, sirviendo en la iglesia, igual que aquí como Éxodo capítulo 25, así sirviendo a Dios, disfruta, era, divierte. Y muy divertido era, divertido. Servir, hacer. Entonces a través de ese hermano, Dios va a manifestar la obra de Dios grandes. Aquí versículo capítulo 25, 21, ¿no? Versículo 1 hemos leído. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis, eso era eso. Dios quiere ver nuestro corazón, hermanos. Aparentemente aquí sirve, hermanos. Pero algunos hermanos en su corazón, gracias a Dios, no soy digno de estar aquí. No conviene, no soy digno de tener ese cargo. Agradece. Gracias a Dios. Con ese corazón sirviendo, aún limpiando en el suelo, aún colocando silla, aún sirve en diferentes áreas. Ese hermano, sí, disfruta, muy feliz. Dios también, ese hermano acepta. Luego ese hermano Dios bendice, sigue, quiere trabajar. Aquí ofrendaron pueblo de Israel, con corazón, era de corazón, ofrendando. Imagínense, usted desea ofrendar a Dios, acá servir. Hay muchos hermanos. Aquí también, con corazón ofrendando. ¿Qué cantidad llegaron? Se juntaron. Ya, Éxodo capítulo 35 vamos a ver. Mismo libro, Éxodo capítulo 36. Ya, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Y tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Ya 6 puede leer, hermano, junto. Ya 1, 2 y 3. Entonces Moisés mandó por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió. Sí, está bien. ¿Se leyeron? Moisés mirando, ya no más era, no traiga más. No traiga más era. Que hermanos, disfruta era. Sí, agradecimiento. No es fácil esto, pero recordando cómo Dios nos salvó, nos ayudó, nos protegió. Hasta ahora, mi familia, mi vida, mis hijos. Entonces, pueblo de Israel, ahora necesita la obra de Dios, construir el templo de Dios, tabernáculos. En esa obra, ¿cómo yo recibí tantas gracias, bendición de Dios? Una parte, poco, yo también quiero servir. Por el corazón, cada mañana traer, cada mañana. Ya cada mañana para traer, ellos ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? En la casa tiene 10 bolsas. Entonces cada mañana una bolsa llevando, ¿cuántos días tardar? En su casa 10 bolsas tiene. Sí, cada mañana una bolsa trae.
¿Cuántos días va a tardar? Pero cada mañana ya lleva él una bolsa. ¿Cómo debe hacer? Los hermanos cada mañana trajeron. Entonces ellos son magos, ¿era? Multiplica. No era. ¿Qué es? Su vida desarrolla. Que cada día ellos ofrendan. Necesito, era para agradecer, agradar a Dios. Yo necesito. Ellos desarrolla, agradece. Gracias a Dios. ¿Qué voy a hacer? Luego ellos pensando, recibiendo la guía de Dios, desarrolla. Ellos trajeron. ¿Qué cantidad trajeron? Abundante, que sobra. ¿Sí? No solamente sobra, ¿sí? Porque perjudica. Para trabajar el templo de Dios, tabernáculo, debe caminar, trabajar, ¿cierto? No hay espacio, puro oro y plata, así está lleno. Por favor, no traerá, tengo que pasar ahí, puro oro está mi camino, ¿cierto? No trae más. Perjudica. Que hermanos, mucho corazón. Agradece. Eso impulsa que desarrollar, ayudar. Algunos hermanos piensan, ¿sí? Aquí, Dios me salvó, Dios me ayudó. Por el corazón ofrenda. También todo labor de la iglesia sirviendo por el corazón. Dios eso acepta, eso desea. ¿Cierto, hermano, no? Poco hablamos esta mañana, porque diferente área, presentaciones, todos. Con ese corazón sirviendo, Dios sí o sí va a bendecir y creemos. Hoy Romanos capítulo 3, ¿no? 3 hemos leído. Aquí ya 3. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está preguntando, ¿no? Sobre judíos. Judíos, ¿qué ventaja tiene? 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primeramente, los judíos recibió la palabra de Dios. También escogido de Dios. Entre muchas naciones, un país más pequeño, como insignificante, un país más pequeño. Dios eligió que sea su pueblo de Dios. Tiene mucha ventaja. Entre mucha ventana, primero, ellos recibió la palabra de Dios. Luego, versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ya versículo 4, ya juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. De ninguna manera. Luego, una parte dijo, todo hombre mentiroso era. ¿Usted también en su Biblia así está escrito? Sí. Aquí está escrito, ¿no? Antes bien sea Dios veraz y los ladrones son mentirosos. Así está escrito. Los que maltrataron son mentirosos. ¿Así está escrito? Todo, así está escrito todo. Entonces esta mañana en nuestra iglesia, ¿quién es más carnal? ¿Quién más carnal? Luego, ¿quién es más espiritual? ¿O los diáconos? ¿O su guía de zona? Pero la Biblia dice esta mañana leyendo, según, ¿no? Humanamente nosotros vemos, ¿no? Alguien tarde llega al culto. Aquí culto 10 de la mañana. Pero alguien
mediodía llega aquí. Aquí mediodía. ¿Sí? Amén. Terminamos, predica. Luego alguien viene. Luego también, si aquí viene solamente, ay, ¿por qué iglesia así critica, murmura? Ay, aquí no tiene amor, no visita, aquí tampoco comparte. Luego alguien solo ya ve defectos. Y carnal puede decir, ¿no? Carnal. Pero entre todos los hermanos, ¿quién es más espiritual? ¿Los diáconos o guía de zonas? Pero aquí esta mañana leyendo, solo los hermanos mediodía nomás llega al culto, carnal, mentiroso, así está escrito. Luego alguien insulta, ellos son mentirosos. ¿Quién? Todo. Aún sea carnal, sea espiritual, todos mentiroso era mentiroso. Mentiroso. ¿Es puede creer, hermanos? Todo hombre mentiroso, amén. ¿Usted mentiroso? Todo mentiroso ustedes, amén. Usted orgulloso. Usted falso. Usted incrédulos. A poco ya cambiando su rostro, ¿cierto? Poco a poco cambia. Y aquí en la Biblia no está escrito como los que hacen malos son mentirosos. Mentiroso, ¿qué quiere decir mentirosos? Falso, no es real, falso era. Como Caín ofrendó a Dios, ¿sí? Aparentemente buen fruto era de la tierra cosechando. Humanamente mirando Caín, un hermano muy bueno era, que suda, temprano sale al campo, trabaja, muestra, ¿qué muestra ante persona? Que trabaja sudando para Dios, eso muestra ante Dios. Luego ya ofrendando su fruto ante Dios, Dios le rechazó. Que mucha gente, alguien dice, ¿por qué le rechazó Dios? Porque no echó 100% su corazón. Alguien decía. Luego su fruto, algún fruto podrido. Hay muchas. Pero ¿por qué Dios le rechazó a Caín? Sí, a su apariencia, no, su afuera, está bien bonito era. Pero mirando adentro, tenía mucha suciedad. Adentro en el corazón de Caín había que asesinato, ira, envidia, tenía. Entonces ya Dios mirando esto aparentemente, ya Caín ¿qué trajo ante Dios? Fruto era, sudando, sirviendo, bonitos. Pero ya mirando al corazón de Caín, tiene ira, odio, asesinatos, quiere matar. Al ver, usted quiere aceptar. Ya usted mira a mí, aparentemente pastor, ¿cómo se ve? ¿Sí? Corbata, bien, ¿no? Peinado, ¿sí? Se bañado, huele. Luego, ¿cómo habla? Dios se le bendiga, Dios va a trabajar, ya bonito. Entonces, mirando afuera, ¿cómo se ve? Está bien, ¿cierto? No, muy bien. Pero dentro de mi corazón, sí, usted cuando ve a mí, ese hermano no sirve. Ese hermano no sirve. Ese hermano carnal ni siquiera ofrenda aquí. No quiero verte. Y si mirando hermano entra al puerto, ¿por qué entra a la iglesia ese hermano? Mejor era ir a otra iglesia, mejor. En mi corazón tal vez, cuando usted ve la apariencia como es, y corbata, palabra, pero en mi corazón, ¿qué está pensando ahora? Ese hermano no sirve. ¿Por qué viene a mi iglesia que ni siquiera ofrenda? Otra iglesia, vaya. Solo me trae dolor de cabeza. Usted cuando ve mi corazón, ¿qué va a hacer?
pastor, siervo de Dios, está bien. ¿Así va a tratar? Usted también, pastor, hipócrita. ¿Cómo siendo pastor así puede hacer? ¿No? O un hermano que se sirve bien, ama. Un hermano no sirve carnal, rechaza, bota. ¿A qué tipo de pastores? Luego va a hablar. Tal vez no puede expresar, pero va a pensar. Dios también igual, Dios miró a Caín. Afuera es bonito, bueno. Pero mirando a su corazón, ¿cómo estaba? Asesinato, suciedad, ¿sí? También envidia, ira. Y no podía aceptar ese Caín ni su ofrenda. Por eso Dios le rechazó. Vamos a buscar, si usted tiene la Biblia, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 tiene, hermanos, voy a leer el versículo 1. Ya voy a leer, hermanos. San Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí está hablando, que entre personas fácilmente ve defectos, errores, por eso juzga. Entonces aquí explica, ¿quién puede juzgar a otros? ¿Quién puede juzgar entonces? Usted también cuando mirando ve defectos, errores. Luego, ¿qué hace? ¿Qué habla? Tal vez juzga. Luego también, ¿qué hace? Critica. Pero aquí leyendo la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mejor era no juzgar para que no sea juzgado. Entonces, ¿quién puede juzgar, hermanos? Entonces, mirando defectos, errores, mejor no hablar nada, para que no me juzgue. En la iglesia también ve algunos hermanos, defectos, errores, mejor no voy a hablar nada. Aquí, ¿quién puede juzgar? Explica, vamos a ver, ¿no? Sobre dos personas. Mirando en una persona, un hermano, en su ojo, ¿qué hay? La paja, ¿qué tamaño es? Es pequeño, ¿no? Ahí puede ser ese, ¿no? Paja de Aarón, ¿no? Sí hay. Entonces mirando ese paja me molesta mucho. Imagínese, ¿sí? En su ojo, en mi ojo, pastor de ojo, ¿qué tiene? Paja aquí tiene ahí. Luego conversa conmigo. ¿Usted puede hablar tranquilamente conmigo? Pastor, mira, su ojo tiene pajas. Molesta. No puede, no deja conversar. Por eso, ¿qué quiere hacer aquí? La Biblia quiere sacar. ¿Cómo saca? ¿Quiere sacar? Ese paja, saca. Pero aquí leyendo, ya versículo, vamos a ver, versículo 5. 5 podemos leer juntos, hermano. 1, 2 y 3. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar del ojo de tu. Aquí explica, en ojo de otra persona tiene la paja, pero en mi ojo, ¿qué tengo? La viga puede ser esa viga, ¿no? En el techo la viga, ¿sí? Para que no se caiga, ¿no? Sostiene la viga, grande, grueso. Eso tengo en mi ojo. Entonces, para conversar, para sacar la paja que está en los ojos de hermano. Entonces, directo puede sacar ese paja. Pero la Biblia, como dice, para sacar ese paja, primero, en mi viga, y saca, ¿cierto, no? En mi viga saca. Luego, recién puede ver, porque mire, en mi ojo una viga hay. ¿Cómo puedo ver bien?
Y tampoco puede entrar esa viga en mi ojo. ¿Cómo es grande? Que si la Biblia explica, era mi persona, verdaderamente mi persona, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Era. Que no puedo ver bien, era por esa viga que yo tengo ahora. Pero en esa condición solo mira a otra persona. Luego, defectos, errores mirando, ¿qué hace? Juzga y critica, ¿verdad, no? Entonces, para sacar ese paja de otros hermanos, primeramente, saca viga, ¿cierto? Saca viga. Sacando viga recién, aquí, versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien, era. Entonces verá bien. Antes no vio bien. ¿Sí? No vio bien antes. Está mal mi vista antes. Por eso primeramente sacando mi viga, recién verá bien, luego puede sacar las hojas, ¿no? Perdón, la paja de la paja. Entonces antes aquí vino Pastor Juan Pac de Colombia, creo que ese tema no hablo. La viga ¿qué es la viga? La viga sostiene, ¿verdad, no? Cuando saca la viga, ¿qué pasa ese casa? Igual era, cada hermano tiene la viga que sostiene. Estoy bien. Usted tiene ese viga. Yo soy mejor que otro. Me sostiene algo en nuestro corazón. O yo no insulté. O yo no tengo, ¿sí?, incredulidad. Pero mirando otro diácono, otro hermano, ellos incredulidad tiene contra la iglesia. Pero yo no tengo esa incredulidad. Yo nunca hablé contra siervo iglesia. Luego, eso ya, mi viga era. ¿Qué es mi viga? Me sostiene, era mejor que él. Él criticaba en la iglesia, contra la iglesia, él muy malo, pero yo no critiqué. Luego eso aquí construye en mi corazón. ¿Qué construye? Una viga. Estoy bien comparando ese diácono. Con ese viga pone luego mirando ahí, ese tiene error, defecto. Pero para sacar la paja, la Biblia primero sacar era sacar. Esa viga es viga. Esa viga saca, ese edificio, ¿qué pasaría? Se derrumba, se cae, nada era. Soy nada. Pero Satanás mucho construye en nuestra vida, mucha viga, sostiene. Soy carnal, pero mejor que ese hermano. Ese hermano de una vez viene. Ese hermano sabe detrás de la iglesia, murmura mucho. Yo no hago eso. Luego ya, ahí construye las vigas. Si tiene esas vigas, no puede ver bien a otra persona. O sea, ¿puede entender, hermanos? ¿Usted tiene la viga? ¿Tiene? Satanás trabajó esto. Satanás. Bien construido. Luego solo ve a otro, vista mal, dice. No está mirando bien, equivocado. Es falsa, era falsa. Para ver bien, primero sacar esas vigas. Sí, soy nada. Luego mirando, puede sacar esa pa de otra persona que tiene la pa. Puede sacar eso. Vamos a ver San Lucas, capítulo 18. Ya buscamos esta mañana, ¿no? Diferentes lugares. San Lucas, capítulo 18, el versículo 9. San Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como publicanos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que ganó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí los fariseos, luego publicanos, 2 personas. ¿Y por qué 2 personas? Ahí también nosotros está en el lugar de fariseo, en el lugar de publicano era. Pero estas 2 personas tenían corazón orar a Dios, por eso subieron templo de Dios. 2 personas también respetan a Dios. 2 personas también conocen a Dios, creen en Dios, subieron al templo de Dios, oraron. Pero hay fariseo, oró ante Dios. ¿Cómo oró? Doy gracias que no soy igual que publicano, porque él es malos, que adulterios, luego ladrones, también injustos, adúlteros. Si yo no hice eso, luego yo ofrendé, diezmo, ayunos. Hermanos, esta mañana escuchando, en nuestro corazón tal vez usted tiene eso. Yo por lo menos 2, 3 veces participo al culto. Ese hermano ni siquiera viene a la iglesia. Si tiene ese corazón, está ya en el lugar de fariseo. Ya está, ahí. ¿Qué quiere decir? Satanás ya trabajó, ese hermano agarró. Satanás ya agarró ese hermano. Luego, ¿qué hace? Cegado era. Como fuera puso una viga, ¿sí? Bien, ¿sí? Construido para proteger mi persona. Estoy bien, yo hice bien. Alguien me ataca, tú eres carnal. No, luego bien protegido era. Tú eres orgulloso. No, tú contra Dios. No, tampoco. Luego bien construido es su vida. Y Satanás ya trabajó hermano. Luego ante Dios, ¿cómo? Físicamente adora. Dios, ofrendo, diezmo, no hago malas cosas. El instrumento de Satanás era. Ya instrumento de Satanás. Aún no adultero, aún no mato, pero ya instrumento de Satanás era. Luego Satanás usa ese fariseos. Pero aquí aparte al lado, ¿quién? Publicano era, publicano. Publicano no podía alzar su rostro, que me da mucha vergüenza, ¿verdad? ¿No? ¿Quién soy yo? Yo cometí errores, me reconozco, soy sucios, inmundos. No conviene, no soy digno de estar en el templo de Dios. Estoy ensuciando aquí en la iglesia. Sí, él, el publicano, se siente. No puede alzar al cielo. Luego, ¿qué ora? Tenga misericordia a Dios. Entonces Dios, escuchando, mirando ese corazón de 2 personas, Dios dio justificados. ¿Hacia quién dio? Publicano era. El publicano está hablando. Publicano halló la gracia de Dios, hermanos. Esa mañana también. Sí, ¿en qué corazón viene, hermanos? Estoy bien. Yo no hice nada, pero mirando a otra persona, eso. Tal vez en ese corazón ya viene, difícil era hallar la gracia de Dios. A través de aquí 2 personas explicando. Entonces ya podemos ver, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí, en mi persona. Ahora, ¿en dónde estoy? En el lugar de fariseo. Entonces ahí no va a hallar la gracia. Pero estoy en el lugar de
publicano era. Entonces Dios también, igualito que publicano, va a dar. Tú eres justificado. Dios va a agradar, Dios va a bendecir. Romano capítulo 3, nosotros esta mañana leyendo, ahí explica todo hombre mentiroso era. Entonces ahí habla Dios esta mañana, ustedes son mentirosos era. Ustedes son falsos, mentirosos era. Pero la gente algo se piensa que yo también serví, algo hice. Entonces van a negar era. No, yo hice. Yo ahí serví. Tal vez puede responder. Pero aquí Romano capítulo 3, leyendo, todos hombres son mentirosos. Mentirosos, falsos, orgullosos, incrédulos. Falso está hablando a nosotros. Eso es la palabra de Dios. Tal vez esta mañana hay espirituales. Entre los hermanos también ve quiénes más espirituales. También Dios que dice, mentiroso era, mentiroso. Tal vez los diáconos más sirven aquí a la iglesia, más temprano vienen, en la mañana se reunieron una hora antes. Pero Dios está hablando hacia los diáconos, que dice, falso, falsos, mentirosos. Así está hablando. ¿Por qué mentiroso era? Solo Dios. Ya aquí ya capítulo 3, ¿sí? Ya aquí, ya Romano capítulo 3, versículo ya 4. De ninguna manera antes bien sea, Dios verá. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y piensas cuando fueres juzgado. Todo hombre mentiroso, único quien es bueno, verdadero. Dios. Solo Dios y bueno y verdadero era, verdadero. Entonces esta palabra puede guardar bien en su corazón esta mañana. Ya no olvide. Esa palabra guarda, soy mentiroso. Solo Dios verdadero era. Entonces lo que usted desea, lo que usted planea, usted ahora tiene buen plan, buena manera. ¿Quién soy yo? Mentiroso. Mentiroso, ¿qué va a planear? Mentir era, mentir. Mentiroso, ¿qué piensa él? Solo mentir lo más piensa. Mentiras. Imagínese, esta mañana, todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir? Porque usted trabaja. Porque quiere mejorar. ¿Y por qué usted quiere eso hacer? Todo es mentira. ¿Qué quiere decir? Falsos. Yo quiero vivir así. Luego voy a vivir felizmente. ¿Ese plan? ¿Real? Voy a estudiar bien, entraré, luego trabajaré bien. ¿Eso qué es? Mentira, o real. Mentiroso así, Dios como determinó. Mentiroso. Todo lo que hace mentiroso, ¿qué es? Mentira. No es real, falso. Falso era, ¿qué quiere decir? Va a sufrir, va a fracasar. ¿Sí? Todo hombre mentiroso. Así está escrito. Luego versículo ya 9 voy a leer. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, ni aun uno.
pastor, nosotros recibimos la salvación. Está bien, recibimos la salvación por nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Pero aquí no hay justo ni aún justo. ¿A quién está hablando? Como Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo hombre mentiroso, ya está determinado. Todo hombre mentiroso. Solo uno bueno, verdadero, Dios era. Entonces, versículo 9, 10, 11, ya 12, hemos leído, ¿no? Sí, ¿a quién está hablando? Los que confían en mí, sigue confiando. Yo estoy bien, estoy haciendo bien. Lejos de Dios, confiando en mí, luego el Dios está hablando. No hay justo. Aún su plan quiere vivir bien, ¿cierto? ¿No? Según su manera. Pero mirando a Dios, no hay justo. ¿Qué quiere decir? Son pecadores. Maldad, sucios, el Dios. Luego, aquí versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algunas personas buscan a Dios, también leyendo la Biblia, quiere entender. Pero aquí leyendo, ¿alguien busca a Dios? ¿Alguien entiende? No, nadie. Ya vamos a buscar, tal vez tiene Salmos, usted tiene el libro Salmos 14. Voy a leer poco rápido. Salmos capítulo 14. Desde 2 voy a leer. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Ya aquí en el cielo, desde el cielo Dios miró a nosotros, al mundo. ¿Quién busca a mí? ¿Quién entiende de mi corazón? ¿Verdad? ¿No? Ya 3 todos juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Ya mirando desde el cielo, ¿hay alguien busca a Dios? Entienda, no hay. Leyendo, todos se desviaron. A una se han corrompidos. Entonces explicaba también por email, ¿no? Educación del intelecto. Entonces, ¿dónde se accidentó de cómo se llama ese? En bomba atómica cuando tiró a Japón, Hiroshima, de esa bomba que había, núcleo, ¿no? Nuclear contamina, ¿no? También contamina. Entonces, a través de bomba atómica, esa zona todo contaminado. Después de ser contaminado, sale rara cosa de su zona. Completo esa ciudad. Aquí no come nada de verdura, etcétera, todo fue contaminado. ¿Qué quiere decir? Desviaron de Dios, contaminado. ¿De dónde esa bomba se cayó? De ahí, nada puede. Sí, tal vez no se destruyó algunas cosas, pero no sirve ahí, zona. Ya está contaminado, ¿verdad? ¿No? Iguales, desviaron. Sí, contaminado era de Satanás, ese pensamiento de Satanás. Por eso Dios mirando, no hay quien busca a Dios. ¿Quién también entiende? No. Por eso Romanos capítulo 3, nosotros leyendo, aquí así está hablando. Si los que confían en mí, estoy bien. Si lejos de Dios, confiando en mí, luego si quiere buscar, quiere hacer, pero no era. ¿No? Ya versículo 13. Aquí más peor parece, hermanos. El versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies apresuran para derramar la sangre. 16. Quebranto y desventura hay en su
caminos. 17, y no conocieron camino de paz. Abierto sepulcro, no sé, ¿cómo así Dios puede hablar? Abierto, ¿usted han visto abierto sepulcro? En Israel tiene tumba, pero es plano era. Entonces en ese tumba plano es hierbas y flores. La gente ve afuera flores como normal, pero abajo ¿qué hay? Un muerto está. Entonces la Biblia también ha abierto sepulcro nuestro garganta. Entonces cuando nosotros cerramos nuestra boca, no se nota. Ya, así cerrando la boca, leyendo la Biblia, escuchando la palabra. Pero cuando abre la boca, ¿qué sale? Lo que tiene adentro. Entonces la Biblia explica, esta mañana todos los hermanos, a nosotros está hablando, a nosotros. Cuando abre nuestra boca adentro, lo que tiene adentro, ¿qué sale? 13, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Sí, San Lucas leyendo Dios, Jesús explica. No es sucio que entra nuestro, de afuera entra comida, no es sucio. Porque eso entra, luego sale afuera. Pero de nuestro corazón sale, eso es sucio, dice. De nuestro corazón que sale, luego toda la maldad sale. Adentro había, no se ve. Pero cuando ya abre, luego saliendo estas cosas sale. Pues esa mañana Dios habló, todo hombre mentiroso era. Aquí en la iglesia hay algunos hermanos, vienen. Entonces según esta palabra de Dios, hermano, usted es mentiroso. Hermano, usted es falso. Usted es orgulloso. Hablando, no quiere entender. Porque soy orgulloso. ¿Qué hice yo aquí en la iglesia? Toda la vida yo ofrendé, serví nomás. ¿Por qué soy orgulloso? Orgulloso así ofrenda, sirve. Así ya, también habla. Y no estoy hablando. Dios está hablando. Todo hombre mentiroso era mentiroso y falsos. Aquí nosotros versículos 9, 10, 11, todo ya hemos leído. Por eso la Biblia dice Dios esta mañana, ¿no? Sí, para escuchar la palabra de Dios, sí o sí necesita dejar de nosotros. Para dejar de nosotros, reconocer. Reconocer. ¿Qué reconocer, hermanos? ¿Cómo ese perro era perro? Antes de aceptar la palabra del dueño, él en el principio menospreciaba, porque más su deseo es más importante, más su idea es más importante. Por eso ese perro, ¿cuántas veces sufrió? 2 veces sufrió. Primera vez, espino, ¿no? Mordió. Segunda vez, diarrea, toda la mañana. 2 veces después, yo confiando en mí, confiando de mí, solamente va a dañar, solamente va a destruir a mi vida, a mi familia. De ahí se arrepintió. ¿Cómo se arrepintió? Todo de mí que sale, voto era negar. Negando, luego escuchó la palabra de Dios. Esta mañana los hermanos también, si escuchando la palabra, usted también va a aceptar la palabra de Dios. Ya, ¿qué palabra va a aceptar? Usted todos somos era hasta mi persona, ¿no? Todos nosotros mentirosos era. Entonces lo que estoy pensando,
lo que estoy planeando, lo que estoy haciendo, mentira era. Mentira, va a sufrir, va a fracasar. Solo Dios es solo bueno, verdadero. Yo recibiré su guía, su palabra. Luego versículo ya 19. Ya 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque aquí desde este versículo 9, 10, 11, todo, ¿no? Desde capítulo 3, 1, todo está explicando. Todo hombre mentiroso. Luego no hay justo ni aun uno. Se ha abierto sepulcro nuestro, ya boca, garganta, eso todos. ¿A quién habla? Versículo 19. Los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Los que están bajo pecado. Pecado agarró. Pecado dirija a estas personas. Por eso mientras pecados agarrando, dirigiendo a nuestra vida, ¿cómo va a salir bien? Por eso ya versículo 20 leyendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la gente, las personas, entre los hermanos también, confiando en mí, comparando a otra persona, aunque yo también soy carnal, pero soy mejor que otros. Si tal vez así cree en mí, ¿cierto? ¿No? Esta persona, ¿sí? Piensa que yo puedo hacer. Por eso ellos intenta, ¿verdad? No quiere ser buenos. Intenta bueno, pero ¿cómo sale? Mentiroso. Por eso no hay justo ni a un uno. Porque sigue confía, ¿sí? Luego de mí, confiando otra vez, intenta por mi manera, por mi fuerza, ¿cierto? ¿No? Por eso Dios permitió ese mandamiento, la ley, ¿sí? Cumple, porque tú piensas que puede hacer, tú piensas que soy mejor que otros. Inténtelo cumplir mandamientos, pero ¿puede cumplir? No puede cumplir mandamientos. No puede. Nadie. Por eso Dios se entregó. Nadie. Inténtelo. Puede cumplir o no. Quiere ser bueno o no. Quiere ser fiel o no. Inténtelo. Intenta. Pero siempre sale. ¿Cómo sale? Mentiroso. Daña. Destruye. Por eso aquí explica. Yo entregué ese mandamiento. ¿Para qué? ¿Para qué entrego? Ya, versículo 20 hemos leído, hermano, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa ley es ¿para qué? O conocer pecado, era pecado. ¿Ya entendieron, hermanos? Ese mandamiento, ¿por qué entregó a ustedes, a nosotros? Gálatas, vamos a ver, Gálatas usted. 3. Hoy día muchos lugares, ¿no? Estamos buscando, ¿no? Sí, Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Pero antes que vinieses la fe, estábamos confiados bajo la ley. Confinados, ¿no? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí explica, ¿sí? Que antes que viniese la fe, ¿sí? Antes de creer en Jesucristo era. Porque la mayoría todo confía en mí, en mi manera, en mi pensamiento. La mayoría todo confía en mí. Por eso antes que tenga la fe de creer Jesucristo era, de manera de Jesús, su palabra sí o sí va a venir. Ya viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Ya, versículo 24. Ya. Ustedes juntos pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Explica el versículo 23, poco más fácil, ¿no? Explica. Y para llevarnos a Cristo era, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, antes de llegar a esa fe de Cristo, todos confiamos en nosotros. Por eso encerramos, dice, encerramos, ¿verdad? ¿No? Cuando encierra puede ver afuera, cegados. No entiende, no ve, se ha encerrado. ¿En dónde? Bajo pecado, dice. Luego, ¿qué hace? Solo intenta, ¿sí?, hacer bien, cumplir el mandamiento. ¿Por qué pasa en mi vida? Otra vez intenta. ¿Por qué otra vez intenta? ¿Por qué hace? Otra vez. Varias veces fracasa, debería pensar. Pero cerrado, no ve otros. Por eso Dios dio, ¿qué dio? Esa ley, ¿no? Mandamientos. Versículo 24 leyendo que dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí en el español, nuestro ayo está escrito, ¿verdad? ¿No? Coreano es como un maestro. La Biblia coreana como un maestro. En Europa había nobles, ¿sí? Tenía una jerarquía, nobles, alto rango antiguamente. Entonces en su casa tiene esclavos. Entonces, esos nobles ricos, autoridades, tiene los hijos chiquititos. Entonces, para enviar al colegio, solo no puede enviar, porque lejos era, son niños todavía. Pues en su casa ha crecido esclavos, un jefe. Ese jefe, varios niños de nobles lleva, ¿hasta dónde lleva? Hasta colegio, maestro verdadero, ¿sí? Hasta ahí lleva, se llama nuestro ayo. ¿Ya pueden entender, hermanos? Sí, ese mandamiento igual era, tiene un propósito, es como ese maestros que no tiene capacidad de enseñar a los estudiantes, solamente ante verdadero lleva ese nuestro ayo, ese mandamiento está explicando. Entonces ese mandamiento, ¿qué hace? Inténtelo, cumple, no puede, se puede, no puede, no puedo, difícil, es imposible, tú vas a morir, tú vas a entrar al infierno, vas a recibir maldición de Dios, que no cumple, ¿qué voy a hacer? No quiero morir, no quiero fracasar, ayúdeme. Luego ese mandamiento lleva, ¿hacia dónde? ¿A quién lleva? Cristo. Era. Tú no puedes. Mentiroso era. Tú vas a sufrir. ¿Sí? Hasta ahora ya intentó. ¿Se puede? No se puede. Ya no. Por eso ese mandamiento lleva. Por eso usted necesita. ¿Qué necesita? Usted necesita. Cristo era Cristo. Cristo es verdadero. Para ir a Cristo necesita usted reconocer. ¿Qué va a reconocer? Yo soy mentiroso. Todo lo que yo hice, mentiroso, falsos. Así yo viviendo sigue, va a sufrir, va a fracasar. No quiero, ayúdeme. Luego, ante Dios. Ahí está ese mandamiento, ¿no? Versículo, Romanos capítulo 3, ¿no? Versículo 20 hemos leído. Ya 21, voy a leer poco rápido, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, explicada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, ¿sí? Que mucha gente intentaron, ¿no?, cumplir mandamientos, agradar a Dios por nuestra obra.
Pero esa manera como hemos escuchado, no se puede. Pues aparte de la ley, Dios preparó. Eso se llama Jesucristo. Creer. Creyendo en Jesús, a través de la fe de Jesús, tener la justicia de Dios. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por eso Dios ya preparó. Ustedes confiando, sigue confiando, ustedes háganlo, cumpliendo bien, agradando bien, siendo bueno puede hacer, háganlo. Pero cuando no se puede, ya reconociendo, soy mentiroso, yo no puedo, solo va a fracasar, solo va a destruir mi vida, mi familia. Yo iré a Jesús, yo recibiré de Jesús su obra, su guía, sus planes, sus pensamientos. Recibiré de Jesús, de dos maneras. Para entrar al reino de los cielos, dos maneras hay. Primera manera, hermanos, que es ustedes hagan, intenta agradar a Dios, ser justo, perfecto, ustedes. Pero cuando ustedes intentando, ya no puedo, no se puede, ¿no? Solo va a fracasar cuando yo hago. En ese caso, segunda manera Dios preparó. ¿Qué es segunda manera? Jesucristo ir a Jesucristo, Jesús, soy mentiroso, soy incrédulo, yo ya destruí mi vida, no puedo, ayúdeme. Luego recibir su obra, su guía, su palabra. Esa es segunda manera. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué manera usted quiere? Ya primero quiere, levante, yo puedo hacer primero. Tal vez en Facebook alguien levanta eso. ¿Sí? Ya yo no puedo primero. Segundo haré, segundo. Levante la mano. Segundo. O poco levantaron, ¿no? Tercera manera no hay. Tercera manera no hay, hermano. Solo uno es segundo. Ya segundo todo, hermano, ¿no? Por eso recibir. Dejando. Para recibir la obra de Jesucristo, debe reconocer. Nosotros, mentirosos si no se puede hacer. Ya puede entender, hermanos. Luego versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso ya versículo 23 explica, pecaron, somos pecadores. Por nuestra manera intentamos, no podía agradar a Él. Quedamos pecadores, ¿sí? Somos dignos de recibir maldición de Dios. Pero ahí despojando ya nosotros no podemos hacer, luego recibiendo por la gracia del Señor Jesucristo. Creyendo es Cristo que murió por nuestro pecado. Jesucristo limpió, hizo perfectos. Ahí recibir, solo recibir la obra de Cristo. Amén, hermanos. Ahí podemos ser justificados. Versículo 20. Ya pasamos, 27. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Por la ley de fe. ¿Qué quiere decir? Creyendo en Jesucristo. Recibir la obra de Jesucristo. Recibir su guía, su palabra. 28, concluimos. ¿Ya cómo concluimos? Pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí explica las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? No de nosotros. Somos mentirosos. Pues aunque bueno, feo, malo, no, todo nosotros dejamos. Luego por la fe de Jesucristo. Jesucristo murió por su obra. Somos justificados. Eso ya concluyó. Amén, hermanos.
Ya 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Qué respuesta es? Ciertamente también de los gentiles. No solamente de judíos está hablando, sino también gentiles. Dios nuestro Padre verdadero era, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén, hermano. A un judío gentiles, por la fe del Señor Cristo, justifica a nosotros. Eso está escrito, ¿no? Ya último, versículo 31. Ya junto vamos al último. Ya 1, 2, 3. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que a la ley. Amén, hermano. Entonces, por la fe de Cristo, ¿sí? Anulamos, invalidamos la ley. Porque ya la gracia somos. Invalidamos. Ya no necesita más la ley. Amén, hermanos. Así está escrito en su Biblia. Aquí alguien pregunta, ¿sí? Luego por la fe invalidamos la ley. Porque por la fe de Cristo recibimos justificados. Porque nosotros no podemos hacer nada. Somos mentirosos. Somos así incrédulos. No podemos hacer nada. ¿Sí? Así invalida la ley. ¿Puede entender, hermanos? Ninguna manera. Al revés, hermano. Al revés. ¿Qué dice la Biblia? Sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir confirmamos la ley? Cumplir todo. Cumplir todo. ¿Qué está hablando, pastor? Que somos mentirosos. Intentamos, no se puede. ¿Por qué otra vez cumplimos? Hermanos, cuando una hermana después de casarse embaraza, cuando embaraza, no solamente aquí un bebé nomás crece adentro, también ¿qué crece? Sacrificio, amor, paciencia, y todo aquí no se ve. No se ve amor, pero cuando confirma. Cuando aquí señorita en la iglesia es jovencita, cuando ve el bebé, por favor dame a mí, dice, abraza como muñeca, ojo chiquitito, nariz ahí. Pero cuando ¡pum! Luego ya el bebé, ya diarrea era, mancha su ropa. Señorita, poco difícil eso limpiar. En aquel tiempo, ¿qué hace? Por favor, ¿sí? Luego ya entrega ¿a quién? A su madre. ¿Su madre qué hace? Qué bonito, lindo. Y luego ya todo caquita limpiando. Uno a uno saca, hacer todo saca. Cuando embaraza, no solamente el bebé. Amor, sacrificio, toda la necesidad para criar su bebé ya está adentro en el corazón de la madre. Pero señorita, ¿tiene o no tiene? No tiene, señorita. ¿Por qué no tiene? Más importante es su cuerpo. Más importante es su ropa recién compró nuevita. Es más importante. La madre es diferente. Aquí, antes, nosotros vivíamos para mí. Y mi cuerpo era más importante. Deseaba, mi deseo seguía. Mi plan es más importante, seguía. Pero esta mañana escuchando, todos nosotros, mentiroso era. Yo sigo viviendo para mí ese sufrimiento, esa destrucción. Viviendo para mí es una maldición. Luego, despojando, arrepintiéndose, recibimos. Jesús me ama verdaderamente. Jesús murió por mi pecado. Él verdaderamente ama a mí.
Luego aceptamos. ¿A quién aceptamos? Jesucristo. Jesucristo mora en nosotros. Después de recibir la salvación. Jesucristo morando en mí. Jesucristo tiene mucho amor, ¿verdad? ¿No? Nosotros también ya no vivimos para mi carne. Mientras viviendo mi carne, mi deseo, ¿cómo estaba? Todo hombre mentiroso. Sufrieron. Jesús me ama verdaderamente. Luego nosotros vivimos para el Señor, era el Señor. Mientras viviendo el Señor, ¿verdad? ¿No? Quiero agradar al Señor. Quiero vivir al Señor. Quiero, ¿sí? Agradecer al Señor. Mientras así viviendo, ¿cómo será? ¿Cómo será? Aquí 31, por eso está escrito 31. ¿Cómo está escrito 31? Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que cumplimos 100% toda la ley. ¿En qué manera? Jesús me ama. Gracias, Señor. Yo también amo a usted. Yo pensaba antes, yo sí, disfrutando mi carne de deseo, ese cuerpo me sentía feliz, pero no es verdad. Me dañó en gran manera, me destruyó ese deseo de la carne vivir. En verdaderamente Jesús me ama, yo también viviré para el Señor. Ahí viviendo, ya tal vez ese carne desea, ¿qué desea? Quiero robar. Pero ese Señor que vive en mí me ha dado gran amor, la muerte, ¿verdad? ¿No? Yo también amo a ese Señor. Robando, ese Señor va a gustar o va a llorar. Ese Señor también va a gustar yo robando, luego mintiendo. No era, mi Señor no va a gustar. Eso desechando, no, yo viviré para el Señor. Un matrimonio se casó, después de casarse, ese marido guardando amor de su esposa, pero afuera su negocio no está su esposa. Cuando está en la casa ama mucho, estando juntos, pero cuando se va afuera ya no está al lado su esposa ¿en dónde está? Al cuarto está, a la casa. Marido, ¿dónde está? Afuera solo. Entonces libre, gracia libre. Lo que hace, lo que desea, ese cuerpo, carne, así viviendo. ¿Su esposa estará feliz? ¿Su esposa estará feliz? Mensajea con otra señorita. Luego ahí emoticón envía amorcito así. Ya su esposa estando en la casa estará feliz. Que no. Después de recibir la salvación, Jesús aquí mora en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo era? Soy mentiroso. Anteriormente yo he vivido así, confiando en mí. Fracasamos, sufrimos. Ahora viviré para el Señor. El Señor no le gusta, no haré. Amén, hermanos. ¿El Señor le gusta eso? Yo haré. ¿A el Señor no le gusta? No voy a hacer. ¿Ya puede entender esto? El Señor, ¿qué no le gusta? Aquí culto 10 de la mañana. ¿El Señor le gusta mediodía viene? Amén. Y luego abre la puerta bien. El Señor eso va a gustar. El Señor, ¿qué va a gustar? ¿Qué no va a gustar? Usted va a saber. Entonces, ahí viviendo, como digo aquí, versículo 31, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley, obedeciendo ese corazón del Señor y podemos vivir. Sí, esta mañana hasta aquí, ¿no? Nosotros compartimos. Hoy es primer domingo del mes, hermanos, siempre. Nosotros, ¿no? Primer domingo del mes, nosotros hacemos, ¿no? Es Santa Cena. Sí, para
recordar nuestro Señor Jesucristo. Por eso para el pan, diácono Alberto Mamani, para el pan va a orar. ¿Sí? Entonces ahí invitamos, ¿no? Diácono Alberto Mamani. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana. Nosotros también hemos escuchado la palabra de usted. Realmente nosotros no somos nada, Señor. Realmente muchas veces nosotros queremos justificar ante usted, pero viendo la palabra de usted, nada podemos hacer. Nada bueno sale de nosotros, Señor. Solo usted ha hecho, Señor. También usted ha derramado su sangre para salvarnos del pecado. Y también usted ha trabajado, Señor, para que lleguemos hasta aquí también, Señor. Estamos muy agradecidos también. Hoy también vamos a tomar la Santa Cena, Señor. Realmente para que también cada vez que tomemos también para anunciar el Evangelio, Señor. Gracias por habernos permitido a la iglesia en Bolivia, también al pastor y también nos da esa oportunidad también para predicar el Evangelio, Señor. Muchas gracias por todo. Así queremos dejar todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mientras no sirviendo aquí, los diáconos, ¿no? Diáconos, los guías de zonas pueden servir. O tal vez pasando ese pan, la copa, ¿no? Todavía en su corazón no tiene la certeza, la fe, que Jesucristo limpió mis pecados, todo, no tiene la fe. Y pase, no tome, ¿no? Ese pan ni copa, ¿no? Los que tienen la certeza, la fe, Jesús me salvó, me limpió de todos los pecados, ellos pueden tomar. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ya, ¿todos hermanos tomaron el pan? ¿O todavía no recibieron el pan esta? Los hermanos que están participando en Facebook, también ¿no? en su casa puede realizar ¿no? esa ceremonia. Creo que ya todo, ¿no? Entonces ahora para el vino, diácono Erne Calle va a orar. Entonces invitaremos, ¿no? Oremos, hermanos. Dios Padre, Señor, agradecidos por su grande amor y misericordia para con nosotros a través de su palabra. Usted establece nuestros corazones y nos pone en el lugar que corresponde. Así también, Señor, usted se manifiesta como es su poder, su gloria, su omnipotencia, Señor, su poder y su sabiduría se va manifestando para hacer su voluntad. Padre Dios, en este día recordamos una vez más la muerte de nuestro Salvador y Redentor por causa de nuestros pecados. Gracias, Señor, una vez más. Tomamos el vino, que es símbolo de la sangre preciosa derramada en la cruz, que nos justifica una vez y para siempre.
Así damos gracias orando en el santo nombre de su Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque la llevo, el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz.